Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos sean nuevamente a esta reunión recurrente que desde hace un año y medio más o menos nos estamos reuniendo aquí vía virtual en este Seminario Internacional de Salud Pública de parte de la Universidad de Guadalajara, el Departamento de Salud Pública, el Departamento de Morfología, el Instituto Regional de Salud Pública. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Esperamos que disfruten esta conferencia y me permito darles unos avisos. Ya saben, a todos los que nos acompañan desde Zoom y desde el Facebook, bienvenidos sean todos. Este seminario, como ustedes ya saben, está participando una serie de universidades e instituciones educativas, tanto del país como del extranjero, y son todos los cuerpos académicos que componen o que pertenecen a la Universidad Nacional de Colombia, dentro del área de la salud pública, el Instituto Ayo Magales del Ministerio de Salud de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, la Universidad del Oeste de Santa Catarina en Brasil, y de aquí de nuestro país de México está la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Veracruzana, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Nayarit y anfitrión que es la Universidad de Guadalajara. Como saben también se va a grabar este seminario. Les pedimos por favor que todos apaguen sus micrófonos o los cancelen para no tener el ruido que perturbe a la participante, a la ponente. Y al final de la plática vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Les pediríamos que aquellos que están en Facebook escriban ahí sus preguntas y posteriormente nos las pasarán aquí a la plataforma de Zoom. Y también aquellos que quieran hacer alguna pregunta en Zoom, por favor, si pudieran escribirla o si gustan tomar la palabra, lo pueden indicar así. Hay una constancia, aquellos que tengan el 80% de asistencia, en un rato más les pasaremos el link, tanto aquí en la plataforma de Zoom como en el Facebook, para que registren sus datos. Y pues no me queda más que cederle la palabra a la doctora Josefina Fausto Guerra, quien nos presentará a nuestra ponente del día de hoy. Muchísimas gracias y buen día. Buen día a todos. El día de hoy nos acompaña la doctora Nuria Omedes Beguer, que nos compartirá un tema sumamente interesante titulado Comités de Ética en Investigación y los protocolos de la industria. Me voy a permitir leer un resumen de su currículum. La doctora Nuria Omedes estudió medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó las especialidades de Medicina Interna y Medicina Preventiva en la Universidad de Barcelona y obtuvo el doctorado en Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas, Houston, en donde fue profesora y directora del Programa de Salud Global hasta agosto de 2018. Trabajó como médico en el Servicio Nacional de Salud de España y fue coordinadora del Servicio de Promoción de la Salud en el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya. Fue investigadora en el Centro de Salud Rural de la Universidad de Arizona y ha participado en numerosos proyectos de salud con agencias internacionales en África, Asia y América Latina. De 1992 a 1997, trabajó como especialista en salud pública en el Banco Mundial. Ha sido profesora visitante de la Universidad de Georgetown y bueno, como pueden ver, lo anterior habla de la amplia y destacada trayectoria de la doctora Nuria, que es un gusto y un honor contar con su participación. Y sin más preámbulos, pasamos a la conferencia. Buen día, doctora Nuria. Es suyo el micrófono, le escuchamos. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme y permitirme compartir algunas de las cosas que hemos estado trabajando
estos 10 últimos años. Yo tengo que decir que no es solo mi trabajo lo que presento, sino que formo parte de un grupo internacional que incluye a México. Estamos trabajando en 7 países intensamente y otros 2 países entran y salen de cuando en cuando. Y nos hemos concentrado últimamente bastante en los ensayos clínicos y ética en América Latina. Y uno de los componentes es el papel que juegan los comités de ética en investigación. Entonces voy a compartir mi presentación para que la podáis ir siguiendo más cómodamente. Por aquí está. Okay. ¿Ya lo veis todos? ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, Nuria, la vemos muy bien. Claro. Perfecto. Muy bien. Pues empezamos a trabajar en este tema en el 2010 y más intensamente quizás a partir del 2016. Y lo primero que os quiero compartir es una frase que nos dijo una de las personas que entrevistamos en Colombia. Perdón, este tema en concreto de la capacidad de los comités de ética en investigación para proteger a los participantes en ensayos clínicos que financia la industria ha sido objeto de un estudio internacional que hemos organizado o coordinado con la Universidad del Bosque en Colombia y ha incluido entrevistas de profundidad a unos 120 miembros de comités de ética. Nosotros decimos miembros pensantes porque los escogimos en base a su trayectoria por intentar mejorar el funcionamiento de los comités de ética en investigación. Y hay bioeticistas, metodólogos, farmacólogos. Hemos hecho como 120 entrevistas en estos 9 países y 6 grupos focales, aparte de haber estado trabajando en otros proyectos que los iré mencionando a medida que hablamos. Pero una entrevistada en Colombia nos dijo: ¿cómo le sirve la investigación a este país? Realmente, ¿cuál es el impacto que tiene el que nosotros hayamos dicho en algún momento que vamos a acogernos a las normativas de las buenas prácticas clínicas? ¿Por qué vamos a hacer como país investigación clínica con medicamentos nuevos en seres humanos? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Y no cuál es la consecuencia para el dueño de los centros de investigación ni para la industria, sino cuál es la consecuencia de eso para la población en general. ¿Eso le hace bien definitivamente a la comunidad? ¿O ayuda a corromper más el sistema? ¿O pone en peligro a los participantes en los estudios clínicos? ¿Daña el corazón a los investigadores de los ensayos clínicos? ¿O por el contrario nos ayuda mucho y podemos hablar de exportación de servicios y lo que representa esto en términos de ingresos para el Producto Interno Bruto del país? ¿Vale la pena replantearse estas preguntas? Nosotros, después de todo este trabajo, estamos muy de acuerdo con esta frase y creo que lo que os mostraré indica que esta es una pregunta que todos los países deberían hacerse. Dentro de lo que es la investigación clínica, aunque la responsabilidad de lo que suceda en el país últimamente es del gobierno, el gobierno ha delegado en los comités de ética en investigación el que vele porque la investigación que incluye a seres humanos, ya sea de tipo biomédica, epidemiológica o conductual, se adhiera a la normativa ética que se ha establecido internacionalmente. Y esa normativa ética lo que quiere es proteger a los voluntarios que participan en investigación y a las comunidades en donde esa investigación se llevará a cabo. Y una de las premisas importantes de todas esas declaraciones o guías es que proteger el bienestar del individuo es más importante que avanzar la ciencia.
Yo quiero comentar aquí que si bien la misión de los CEI se extiende a todo tipo de investigación que involucre a seres humanos o incluso historias clínicas de seres humanos, y a todos los ensayos clínicos y a toda la investigación, ya sea conductual, de ciencias del comportamiento, de lo que sea, yo aquí me centro básicamente en la investigación que financia la industria farmacéutica y que generalmente son ensayos clínicos de fase 2 o fase 3 en América Latina. Y también, os lo diré al final, pero ya lo empiezo a decir ahora, una de nuestras hipótesis es que habría que separar a los comités de ética que se dedican a evaluar investigación social de los comités de ética que evalúan ensayos clínicos financiados por la industria, porque requiere gente con unos conocimientos muy diferentes. Entonces, ¿cómo hacen los comités de ética para evaluar estos proyectos internacionales o que financia la industria? Pues básicamente intentan que los protocolos de investigación se adhieran a una normativa internacional, y de estas han habido varias. La Declaración de Helsinki, que es la que aprueba la Asociación Médica Mundial y que se ha renovado varias veces, es una de las más importantes, es la que además a la que se adhieren en principio los médicos, por tanto todos los médicos que hacen ensayos clínicos deberían tenerla muy presente. CIOMS la elaboró la OMS con esta otra organización CIOMS, que es una ONG importante. En Estados Unidos se siguen mucho los principios de Belmont, que todos los conoceréis: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Y también está la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Yo aquí quiero decir que la declaración es muy importante, pero quizás no es tan principalista como las otras tres, por lo que muchos bioeticistas de América Latina, que yo respeto mucho, critican que nos fijemos solo en los principios de Helsinki, CIOMS y Belmont, porque consideran que son limitados para abarcar todos los temas de protección de los derechos humanos de los participantes. Yo lo que os voy a presentar es que, aunque estos principios sean limitantes, no se están respetando. Por tanto, yo creo que está muy bien aspirar a más, pero podemos seguir trabajando con esos principios, porque si realmente se cumplieran, muchos de los ensayos clínicos que ahora se están haciendo, no solo en América Latina, en el mundo, quizás no deberían hacerse, de acuerdo con los principios éticos establecidos. Si esos hay que cambiarlos, eso es otra cosa, ¿no? El otro problema que tienen esas normativas internacionales es que no son legalmente vinculantes. Son declaraciones, son principios, están ahí, pero no hay nadie que vigile su cumplimiento. Sí es cierto que hay leyes locales que las pueden incorporar, y entonces sí tienen un poco más de fuerza o garras para poder exigir que se cumplan. Pero en América Latina la mayoría de países no tienen regulaciones incorporadas en la ley. Son regulaciones que generalmente no acarrean ninguna consecuencia negativa para el investigador o el laboratorio o el patrocinador que viole una de esas normas. Los únicos países que tienen leyes que yo sepa en América Latina son Costa Rica y Panamá, y que yo sepa de momento no se ha aplicado la ley para sancionar a gente que haya cometido infracciones. Sí se han puesto multas a investigadores. En Argentina, en concreto, hubo una multa a un pediatra con los estudios de la vacuna del neumococo, y era por $100.000. Esa multa resultaba ser un poco simbólica, dado lo que ese investigador ingresó por
el número de ensayos clínicos que había hecho, por el número de participantes que había inscrito en ese ensayo clínico. Esto está en documentos legales y ese investigador estaba recibiendo $350 por cada niño inscrito y creo que inscribió a más de 14.000, o sea, multiplicar y ver que realmente las ganancias superaban mucho la multa que se le puso por problemas con el consentimiento informado, básicamente. Bueno, en Perú, por ejemplo, hubo un interés por pasar una norma para poder multar a los investigadores y no tuvo ningún éxito, y hay muchos países donde no hay un sistema de multas o para investigadores o patrocinadores que violen la normativa local. Por eso se ha hablado de la necesidad de incorporar esa normativa en leyes, porque las leyes sí se pueden perseguir en las cortes. Hay otro, siguiendo con la línea principalista, a nosotros nos ha gustado o hemos utilizado bastante los principios de Emmanuel Ezequiel o Ezequiel Emmanuel, nunca me acuerdo cuál es el nombre y cuál es el apellido, pero creo que es Emmanuel Ezequiel. Él dice que si los ensayos clínicos cumplieran con 7 principios se podrían considerar éticos. El primer principio es que la investigación tenga valor social y o científico. Y en eso me voy a fijar un poco más después, pero anunciaros que no todos los medicamentos que se testan en los países acaban comercializándose en los países donde se ha testado. Nosotros hicimos un estudio viendo las moléculas que se habían testado en América Latina y si 4 años después de que las aprobara la FDA se habían comercializado en los países que se habían testado, y nos encontramos con que una tercera parte no se habían comercializado en ninguno de los países que se habían testado y solo la mitad estaban comercializadas en los países que se habían testado. Ahora, en el Boletín Fármacos vamos a publicar el abstract de un ensayo, de un estudio que han hecho otros internacionales y que han intentado resolver esta misma pregunta a nivel mundial. Y resulta que 5 años después de que los medicamentos hubieran sido aprobados por la FDA, solo estaban disponibles en el 15% de los países en los que se había testado. Y en los países de altos ingresos, solo en la mitad. En los países pobres, en ninguno. Y eso de alguna forma apoya o nos viene a decir que en América Latina estamos bastante bien, porque eran prácticamente la mitad de los medicamentos que se habían, estaban disponibles en los países donde se habían testado. El problema es que los precios eran astronómicamente altos. Algunos de ellos llegaban a 900 salarios mínimos mensuales, en el caso de México. Solo había un medicamento que valiera menos de un salario mínimo mensual en todos los países donde se había testado. O sea que los medicamentos no se comercializan. Si se comercializan a precios inasequibles para el individuo y para los sistemas. Y luego el director de Cochrane nos dijo, mira, a mí me preocupa poco si se comercializan o no y a qué precios se venden, porque eso el gobierno lo puede negociar. Lo que yo quiero saber es si esos productos añaden valor al arsenal terapéutico existente, o sea, si les sirven a los participantes. Y pudimos encontrar información sobre 26, pues de esos 26, solo 5 añadían algo de valor terapéutico al existente, pero para grupos muy selectivos, para pacientes con cáncer refractario a la cirugía, cáncer de próstata refractario a la cirugía que no han respuesto a la quimioterapia habitual, o cáncer de mama. La mayoría eran productos oncológicos. Y vosotros sabéis que las agencias reguladoras
aprueban el medicamento simplemente basándose en la información existente sobre ese medicamento. No lo comparan con los medicamentos existentes. Pero en muchos países hay agencias de evaluación de tecnología y hay grupos que se agrupan bajo la Asociación Internacional de Boletines Independientes de Medicamentos. Salud y Fármacos es parte de esta asociación y tuvimos acceso a muchos de los análisis que habían hecho esos boletines. Y como os decía, esos boletines solo decían que 5 eran superiores a los existentes, pero muchos de ellos decían, y les recomendamos que no lo usen, aunque sean algo mejores, porque la mayoría eran oncológicos, como os he dicho, y eran tan tóxicos que la calidad de vida se deterioraba mucho y no valía la pena, y alargaban pues 2 meses quizás la vida del paciente. Entonces, nosotros cuestionamos si la investigación, como se está haciendo ahora, no solo en América Latina, sino a nivel internacional, porque estos estudios son internacionales, realmente tienen valor social. O sea, se comercializan, vemos que pocos se comercializan, si se comercializan son a precios altos y no aportan mucho a la ciencia, porque son poco innovadores. El segundo principio es si tienen validez científica o no. Y hemos visto, y cada vez hay más ejemplos de ensayos clínicos controlados con placebo, cuando hay alguna terapia aceptada internacionalmente. Diseños de no inferioridad, que algunos también consideran que no son éticos. Garatini es un lead del Instituto Negre de Italia, es uno de los líderes en eso. Si no van a añadir valor a lo existente, pues no se considera ético utilizar a seres humanos para hacer investigación. Muchas veces se han utilizado muestras inadecuadas o demasiado tóxicas para que tengan más efectos adversos, o dosis demasiado bajas del elemento comparador para que muestren menor eficacia que el producto en investigación. Hay un investigador de la Universidad de Stanford que lo citan 3000 veces por semana. Es una gran eminencia, él es médico, pero también es matemático y es hijo de matemáticos, y se maneja el Centro de Medicina basada en la evidencia. Y él hace 10 años o una cosa así publicó un artículo diciendo que el 85% de los diseños de los ensayos clínicos no son éticos. Y no son éticos no porque tengan problemas éticos, sino porque los diseños no son aceptables. Y sabemos que si no tiene validez científica, pues tampoco, y si el diseño es malo, pues ya no tiene sentido testar algo en humanos. Ese señor está en la calle, nadie lo ha puesto en la cárcel, sigue trabajando, no lo han sancionado, las empresas farmacéuticas no lo han llevado a juicio. O sea, algo de verdad hay, y aunque no fuera el 85%, fuera el 70%, pues es un porcentaje muy elevado de ensayos clínicos que parecen que están mal diseñados. El tercer principio es la selección equitativa de sujetos. En América Latina, y es la razón por la que le interesa a la industria farmacéutica, la mayoría de los pacientes se solían reclutar en hospitales muy grandes, donde hay muchos pacientes, y entonces trabajar con unos pocos investigadores basta, y eso es porque ya reclutan a la muestra necesaria. Esto quizás está cambiando un poco porque estos hospitales públicos también son los que acababan pagando por las reacciones adversas. Muchos de ellos no tenían contratos con el sector privado y estaban subsidiando la investigación de la industria, y se está poniendo un poco de orden. También en los estudios oncológicos han entrado clínicas privadas a hacer estudios de oncología, y ahí también se reclutan a más gente de clase alta. Y a vosotros que habéis estado trabajando con los ensayos o con el COVID, lo que hemos visto en los ensayos
COVID y estamos también hemos hecho 20 entrevistas de profundidad a investigadores, miembros de comités y participantes en ensayos clínicos con la vacuna de Janssen, es que la mayoría de los participantes han sido de clase alta y muchos de ellos médicos, porque tenían un miedo terrible a contraer el COVID y preferían participar en un ensayo clínico con efectos desconocidos. O sea que por eso digo que podría estar cambiando. El reclutamiento se sigue haciendo en el sector público, pero si hay clínicas privadas, esos médicos a veces se llevan a los pacientes a las clínicas privadas y realmente el ensayo se lleva a cabo en el centro privado. Pero el punto es que no hay ninguna agencia reguladora ni ningún comité de ética que vigile que se recluta a pacientes de todos los estratos socioeconómicos. No se sabe. Los registros tampoco tienen un campo para ver qué tipo de personas se están reclutando. Si el balance riesgo-beneficio de la molécula es favorable o no, es otro de los principios que deben evaluar los comités de ética en investigación, pero mi argumento es que nuestro argumento es que muchos comités de ética no tienen capacidad para hacer esa evaluación, porque no tienen metodólogos que sepan específicamente de diseños de ensayos clínicos, que como decía antes es muy diferente eso de evaluar un ensayo cualitativo, una tesis doctoral o cualquier otra cosa. Muchos tampoco tienen farmacólogos y tampoco tienen representantes de todas las áreas científicas de las que están evaluando ensayos clínicos. Yo he estado en varios comités de ética en investigación y podemos tener a un oncólogo, pero no tenemos a un especialista en cardiología o no tenemos a otro en enfermedades respiratorias. O sea, los que estamos ahí hacemos lo que podemos, intentamos enterarnos de lo que dice la literatura, si es que tenemos acceso a bibliotecas, que en América Latina no siempre lo hay, pero las 10 o 12 personas que estamos no abarcamos todas las áreas científicas que tocan los protocolos que estamos evaluando. Y no vamos a hablar de los dispositivos médicos porque ahí las complicaciones todavía son más importantes, porque en realidad los que saben de dispositivos son ingenieros y hasta ahora no hemos visto comités de ética que incluyan a ingenieros. El otro principio de Ezequiel es que haya una revisión independiente por un comité de ética independiente. Y todos insistimos mucho en que el comité de ética sea independiente. Pero la literatura habla de que todos los comités de ética tienen muchos problemas de independencia. Hay unos que tienen más problemas que otros. Hay unos que los llamamos comités de ética comerciales, otra gente los ha llamado comités de ética independientes, que se establecen como negocio únicamente para aprobar protocolos. Su sobrevivencia financiera depende de que la industria los escoja para que aprueben protocolos. Pues obviamente si ese comité pone muchas pegas, y a la industria lo que más le interesa es que se aprueben los ensayos clínicos rápidamente, porque si un ensayo clínico se termina antes, por cada día que no pueden aprovecharse del monopolio que le dan las patentes, pierden 8 millones de dólares si es un medicamento de grandes ventas. Por eso a la industria le interesa que esto se haga muy rápido y dan premios al que logra terminar el ensayo, inscribir a pacientes con mayor rapidez. Entonces, estos comités independientes tienen conflictos financieros muy claros, pero también es cierto que los comités de ética que están ubicados en centros de investigación, universidades, incluso que tienen su propio centro de investigación, tienen otros tipos de conflictos de interés, porque yo estoy evaluando, o estoy en un comité de ética de una universidad, yo estoy evaluando los protocolos
de mis compañeros. Pues hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Porque se sabe quién está en el comité de ética. También la universidad tiene interés en que se aprueben los ensayos clínicos porque ganan una cierta cantidad de dinero. Hay veces que estas entidades administrativas incluso han intervenido para llevarse ese protocolo y lograr que lo apruebe otro comité independiente, aunque se realice en la universidad. Todas estas normas están fluctuando continuamente, pero hay conflictos de interés en todos los comités de ética, en algunos más obvios que en otros, y esos conflictos de interés son extremadamente difíciles de manejar por el propio comité de ética. Hay universidades que tienen abogados, un grupo de abogados que intenta limitar algo de esos conflictos de interés en los países donde hay más transparencia sobre ese tema, pero realmente lo que se ha podido hacer hasta ahora es poco. El otro principio es el principio de autonomía, el consentimiento informado, que se tiene que entender. Bueno, si vosotros estáis en comités de ética y habéis evaluado algún ensayo clínico, sabéis que los consentimientos informados de hoy en día tienen como mínimo 20 páginas, utilizan un lenguaje totalmente legalista, está para proteger a la industria, para proteger el investigador y las universidades, y utilizan un lenguaje que está muy por encima del nivel de los reclutadores, de los pacientes que se van a reclutar. Nosotros hicimos unas entrevistas de profundidad, bueno, no nosotros, la Agencia Reguladora de Perú. Nosotros les ayudamos a elaborar la metodología, pero la Agencia Reguladora en Perú entrevistó a pacientes que estaban inscritos en ensayos clínicos de VIH, SIDA y de tuberculosis y analizamos en mayor profundidad los de la tuberculosis. La mitad de los participantes no se habían leído el ensayo clínico porque ya el investigador había hecho una inducción indebida antes de llegar a firmar. Si usted se apunta a este ensayo, tiene un 90% de posibilidad de curarse. Si no se apunta, va a tener que ir al sector público y ahí lo van a tratar mal y los medicamentos del sector público son malos. Si usted fuera mi hijo, yo lo inscribiría en el ensayo. Nunca le dicen cuánto van a embuchacarse por inscribir a ese paciente en el ensayo. Y a veces omiten información importante. Una de las cosas que vimos haciendo entrevistas a esos participantes que si bien habían firmado sin leerse el consentimiento informado, la mitad de ellos, después sí se lo leyeron y tenían cosas que no entendían. Por ejemplo, cuando dicen doble ciego, le decíamos, ¿tú entiendes qué quiere decir doble ciego? Ah, pues que no ves, no ves. Si estás doble ciego, doblemente ciego, pues quiere decir que no ves. ¿Y sabes qué quiere decir? Que va a haber gente que va a recibir un placebo. Ah, pues un placebo quiere decir que uno va a sentir placer, ¿no? Esas palabras que están en todos los consentimientos informados no las entendían, para no hablar de randomización o asignación aleatoria. Esa gente no está en el mundo de la investigación y no conoce esos términos. Pero quizás la cosa que más nos llamó la atención, y es algo en que sí debería insistir el investigador, sobre todo en un contexto de América Latina, es que no sabían cuáles eran sus obligaciones. Y por eso quiero decir, a ellos se les había dicho, si tienes un efecto secundario, tienes que venir a vernos a nosotros antes de ir a cualquier otro sitio. Pero el sujeto de investigación, con su mejor intención, si tiene un efecto secundario durante un fin de semana, dice, ¿para qué los voy a molestar? Me voy al sector público que igual me atienden y ya está. Y los pacientes habían hecho exactamente esto. Si habían ido al sector público cuando tenían un dolor de estómago y en el sector público les habían dado omeprazoles o cualquier otro tipo de receta sin saber que ese paciente estaba en un ensayo clínico y que ese medicamento podía interactuar. O sea, el paciente estaba corriendo un riesgo
de forma inconsciente. Y el médico también estaba exponiéndose a una mala práctica porque él no sabía que ese paciente estaba participando en un ensayo clínico. O sea que no sabemos si los efectos secundarios que después ese paciente podría haber tenido por una interacción, no se sabe si atribuirlos al ensayo clínico o no. Evidentemente, esos ensayos clínicos esos efectos adversos que llevaron a la consulta del sector público no se registraron como efectos adversos, o si se registraron a posteriori, cuando ya estaban más o menos solucionados. Y digo eso porque eso nos lo dijeron 2 personas, creo, de 13 que entrevistamos. O sea, es bastante común. Y igual como utilizaban medicamentos, pues también utilizaban herbolaria y también utilizaban su propio sentido común. Por ejemplo, una mujer nos dijo, yo vi que en ese centro de investigación a mí me daban 20 pastillas, era un ensayo de tuberculosis multidrogo resistente, y a otros compañeros míos les daban 10. Y a mí me dolía el estómago, pues yo me bajé la dosis a 10. Y no se lo dije nunca al investigador. Y por favor, ustedes no se lo digan, porque lo que tienen mucho miedo es que los echen del protocolo, porque los tratan mejor. Por favor, ustedes no se lo digan. Pero ese investigador había estado recopilando datos y escribiendo que esa mujer estaba recibiendo 20 pastillas cuando en realidad solo estaba tomando 10. Entonces, no hay ninguno de los consentimientos informados que nosotros hayamos visto que insista en que no pueden bajo ninguna circunstancia irse a hablar con otro médico, ir a la farmacia o automedicarse. Y este es un problema grave en América Latina porque las farmacias a uno le venden lo que quieren y muchos de los pacientes que se inscriben en ensayos clínicos tienen remanentes de otros tratamientos en su casa. La automedicación está muy extendida y no solo pone a los pacientes en riesgo, sino que también cuestiona o pone en cuestionamiento la integridad de los datos que se recaben. Y eso el consentimiento informado no lo capta en la mayoría de casos. En el caso de las vacunas para el COVID, los consentimientos informados que nosotros hemos revisado tampoco dicen que algunos ensayos de fase 3 se están haciendo sin conocer los resultados de los ensayos fase 1 y fase 2. Un detalle que podría ser importante para cualquiera que sepa un poco de investigación. O sea que los consentimientos informados dejan mucho que desear y los aprobamos todos, en todos los países. Y luego el último punto de Ezequiel es que haya respeto a los sujetos, o sea, que tengan derecho a retirarse cuando quieran, y eso sí, los entrevistados de Perú lo sabían todo. Hay un tema que también dice Ezequiel que es importante, que es mantener informados sobre los resultados y sobre lo que va sucediendo con el ensayo a los participantes. Eso no sucede en ningún sitio. Los resultados no se informan. Los derechos a la confidencialidad y la privacidad, eso sí se intentan mantener, aunque cuando hay tanta gente involucrada en el ensayo y ahora en los ensayos de vacunas, que también ha habido gente que ha ido a los hogares de los participantes a recoger muestras y todo esto, uno cuestiona si la confidencialidad y la privacidad se han mantenido. Y luego también tienen la obligación de monitorear los eventos adversos. Pero como os decía antes, hay eventos adversos que uno no se entera que han existido si no hablas con el participante. Y ningún miembro solo hay un comité de ética que hayamos identificado en Argentina, que sí hay miembros del comité de ética que se entrevistan con los participantes para ver si han entendido el consentimiento informado antes de que empiecen a participar en el ensayo clínico. Pero luego, como parte de los mecanismos de supervisión, nadie habla con los participantes en el ensayo clínico. Y sin eso no te puedes enterar de si han tenido efectos secundarios que no han reportado o si les han atendido los efectos adversos de la forma que deberían haberlo hecho y el participante está satisfecho. Todos los
comités de ética, los miembros de los comités de ética, invierten mucho esfuerzo en estudiar la póliza de seguros para que los participantes estén bien cubiertos. En esas 120 entrevistas y 6 grupos focales que os he dicho que hemos hecho, no hemos encontrado ni un solo comité de ética que nos haya dicho que se hayan activado las pólizas de seguro. Ni uno solo, aunque hayan habido efectos adversos. La industria intenta negociar con el paciente que se ha visto dañado, pero realmente no hacen uso de las pólizas. Y también ahora estamos queriendo evaluar una póliza de seguros para un ensayo de la vacuna del COVID y hemos tenido que contratar a un abogado porque los comités de ética no saben evaluarlos. Ni siquiera a veces los mismos abogados que hay en el comité. Es un terreno totalmente, es muy difícil evaluarlos. Hay a veces pólizas de seguros que cubren varios ensayos clínicos simultáneamente. Hay pólizas de seguros que no tienen representación nacional y entonces el paciente se tendría que ir a otro país para presentar una norma. Es extremadamente difícil de evaluar. Por eso digo que aunque yo estoy totalmente de acuerdo en que esos principios de Ezequiel, Belmont, Helsinki pueden ser principalistas, los problemas que tenemos en cómo se realizan los ensayos clínicos en América Latina son tan graves que ni siquiera eso se cumple y que está muy bien tener presente la Declaración de Derechos Humanos. Pero eso todavía nos haría quedar a todos los comités de ética peor, creo yo. Esto nada más era para indicaros un poco lo del valor social y que no es un problema únicamente de América Latina. Una de las cifras que sale más en la literatura es que solo entre un 10 y un 15% de las moléculas que se testan en los seres humanos acaban siendo aprobadas por las agencias reguladoras de los países de altos ingresos. De fase 1 a fase 2 pasan como el 63% de las moléculas, de fase 2 a fase 3 es donde se cuelan menos, solo el 30%, y de la fase 3 a las agencias reguladoras pasan como un 58%. Una vez pasan a las agencias reguladoras lo aprueban todo, pero al final es un 9%, un 10%. Eso varía por especialidad, en oncología solo es un 4%, en enfermedades respiratorias es un 14% y también podría cambiar. Ahora con la medicina personalizada y la farmacogenómica, probablemente esos porcentajes acaben siendo más elevados, pero cuando nosotros tratamos de vender los ensayos clínicos diciendo que benefician a los participantes, hay que tener en cuenta que un 90% de los ensayos clínicos pues no acaba, o de los que se testan en humanos, no acaban siendo aprobados por las agencias reguladoras. O sea que esos participantes han contribuido, pero no a la ciencia, se han arriesgado más que beneficiado de eso. Y la mayoría pues se exponen a riesgos desconocidos. Ya os he dicho que pocos se comercializan y los precios son muy elevados. Quiero insistir en que este tema no es un problema únicamente de América Latina. En Estados Unidos hay bastante investigación sobre estos temas y nosotros nos encontramos con una evaluación que había hecho la Oficina del Inspector General de Estados Unidos en 1998, diciendo los comités de ética juegan un papel muy importante y hay que someterlos a evaluaciones continuas, pero lo que vieron en el 98 es que están aprobando muchos protocolos con consentimientos informados inadecuados, que los protocolos no incluyen bastante información sobre el plan de reclutamiento de los pacientes,
Y aquí quiero insistir más en lo que encontramos en Perú. No es solo la toma del consentimiento informado lo que hay que ver, porque este comité de ética que os decía en Argentina tiene a fedatarias, gente que da fe de que se está tomando el consentimiento informado, pero ellas participan en asegurar que el paciente entiende el consentimiento informado, pero no saben lo que el médico les ha dicho antes. Y esa inducción indebida, sobre todo cuando el reclutador es el médico tratante, se da antes de la presentación del consentimiento informado. Y de la única forma que te puedes enterar de cómo se ha hecho es hablando con el participante y diciéndole ¿y a usted qué le motivó a inscribirse? Y muchos te dirán, pues es que mi médico me lo dijo, ¿cómo voy a ir yo a decirle a mi médico que no me quiero inscribir? Luego cuando venga no me va a querer tratar. Y además existe esa concepción de que el médico es alguien cercano a Dios y si el médico me dice esto, yo voy a hacerle caso porque ese médico quiere lo mejor para mí. Los consentimientos informados no dicen ni tienen obligación de decir cuánto gana un médico por inscribir a un paciente. Y eso yo creo que requiere un debate ético. ¿Por qué no se puede dar esa información? Es una pregunta para todos. Ya en Estados Unidos también se habló de que no había equidad en los sujetos y ahora está saliendo muchísima información. La información que sale aquí es que no se están reclutando a minorías, ni hispanas ni pacientes negros, en parte porque no se quieren inscribir después de lo que sucedió con Tuskegee. Han habido violaciones éticas en la realización de ensayos clínicos en todos los países, pero quizás en Estados Unidos se conocen más. Y como esas violaciones han ocurrido con minorías, las minorías están muy sensibilizadas y cuesta mucho que se inscriban. Y ahora estamos viendo campaña tras campaña para inscribir a hispanos y a población negra en los ensayos clínicos. Pero el hecho es que ni la FDA, ni el investigador, ni la ética están intentando averiguar cuál es el nivel socioeconómico de los participantes. Esto se han hecho estudios puntuales aquí y allá y por eso tenemos esta información de que el reclutamiento es desigual, pero no hay una base de datos internacional que lo demuestre. Incluso aquí en Estados Unidos, donde hay muchas reglas de privacidad, se habla de violaciones a la privacidad y a la confidencialidad. Se dice que los comités de ética no hay quórum a veces. Yo en todos los comités de ética en los que estoy, 2 semanas o 3 semanas antes, tengo que comprometerme a ir para asegurarse que hay quórum. Quiere decir que más de la mitad o al menos la mitad de gente que pertenecemos al comité falta con regularidad y muchas veces se crean, hay más gente en el comité de ética de la que se necesita para poder asegurar un quórum. Y hay gente en los comités de América Latina que nos lo han dicho. Nosotros tenemos a 14 personas porque con el quórum de 5 ya tenemos bastante, pero la gente no viene. Porque es trabajo ad honorem y no les repercute ni en su carrera profesional ni económicamente. Hay omisiones en las formas de consentimiento informado y las formas de consentimiento informado eran demasiado largas. Hay una sobrecarga de trabajo para los comités de ética y a veces se eximen comités se exhiben proyectos de revisión por, debería decir CEI, Comité de Ética en Investigación, en Estados Unidos se llaman IRB, que no deberían eximirse. Yo con esto de la sobrecarga de trabajo, a mí me parece que este es un elemento más para promover la separación de comités para estudios observacionales y estudios sociales y comités para revisión de ensayos clínicos. Porque los ensayos clínicos, a mi modo de ver, representan un peligro mucho más importante, un riesgo mucho más importante para los participantes y como los comités de ética tienen también que revisar un montón de tesis doctorales, de proyectos de estudiantes, no llegan a poderles dar el tiempo que esos ensayos clínicos ameritan.
aparte de que tengan capacidad o no. La gran mayoría de la carga de trabajo de los comités de ética en investigación en América Latina se la llevan los proyectos observacionales o de tesis, y para eso deberían haber unos comités separados con gente menos especializada y quizás más familiarizada con la investigación cualitativa. Bueno, eso que os he dicho del año 98 en Estados Unidos, 20 años más tarde seguía estando exactamente igual o peor, porque han aparecido estos comités de ética comerciales. En realidad ya hay muy pocas universidades que tengan sus propios comités de ética. Hay un comité de ética que se llama ADBarra, que creo que revisa los protocolos de investigación para 3.000 centros de investigación en Estados Unidos. 3.000 revisados por un solo comité de ética. Ya me explicaréis si pueden hacer algún monitoreo o no, o qué pasa. Pero esto aquí está pasando. Incluso por legislación, los proyectos financiados por el gobierno federal solo los tiene que aprobar un comité de ética. ¿Qué escoge la industria? No es el comité de ética que más sepa sobre un tema. Es un comité de ética que escoge la industria, y probablemente serán estos comités privados que hacen unas revisiones más rápidas, porque también se dedican a eso y tienen más gente. Quiero decir que sabemos el problema se diagnosticó el siglo pasado, y al menos aquí yo creo que las cosas se han ido deteriorando en lugar de fortalecerse. Y en América Latina pues habría que planteárselo. Yo creo que la verdad es que pienso que en América Latina la gente que nosotros hemos entrevistado, al menos muchos de ellos, son más críticos que aquí, que en Estados Unidos o que en Europa, donde los comités de ética ya han pasado a ser parte de la maquinaria de investigación. Es una tarea que se ha burocratizado y está para servir los intereses de los investigadores. Es duro decirlo, pero un poco es la conclusión a la que uno llega después de leer y de participar en reuniones de líderes de esos comités. En América Latina, las directrices de la OPS exigen que hayan 5 miembros en un comité de ética. Entonces el quórum se establece con 3, pero aunque fueran 5, desde mi punto de vista, para aprobar ensayos clínicos tú tienes que tener a un farmacólogo, a un metodólogo, a un bioeticista, y tienen que ser especialistas en el área que están revisando. 5 personas no pueden evaluar todos los tipos de ensayos clínicos que les llegan. Además, en estos comités suele haber un predominio de científicos. Hay muchos en los que hay un miembro de la comunidad, porque la legislación lo exige, y todos los demás son médicos, que tienen un poco más de conflicto de interés, por lo que os decía antes, de que hoy por ti, mañana por mí. Muchos son investigadores, muchos consideran que un metodólogo es alguien que ya ha hecho investigación para la industria, y esto los califica como alguien conocedor de la metodología de ensayos clínicos. Y esos científicos tienden a abrumar a los miembros de la comunidad. 3 de los grupos focales que hemos hecho han sido exclusivamente con miembros de la comunidad, y ellos te dicen que su tarea es revisar el consentimiento informado y que a veces no lo entienden y añaden una cosita aquí y una allá, pero que cuando se trata de consentimientos informados de proyectos para la industria no pueden hacer nada, porque si no se aprueba en ese comité, ese proyecto se lo van a llevar en otro hospital y ese centro de investigación no lo va a poder hacer. Esto es algo, lo conocéis vosotros, el reclutamiento es competitivo. Entonces, si un centro de investigación tarda más en aprobar el ensayo clínico y tarda más en reclutar, pues al final, si habían planeado o habían dicho que podían reclutar a 200 participantes, solo reclutarán a 20, porque esos 180 ya los ha reclutado otro centro de investigación que aprobó el ensayo clínico más rápidamente. Los conflictos de interés os lo he ido mencionando antes.
la interferencia de los entes administrativos es bastante importante y hay veces que los comités de ética están presididos por un administrador del establecimiento donde están trabajando. Lo que no sabe, hay también, y en Colombia hemos identificado algún comité de ética que tiene un predominio de miembros externos a la institución. Lo que no se ha evaluado es la calidad de la evaluación que hacen esos comités y cómo se compara con la evaluación que hacen otros. Y luego la otra cosa, en el reclutamiento a todos les hemos preguntado ¿y cómo reclutan ustedes a la gente? Bueno, pues todo esto es una selección arbitraria y es un juego de seducción. Hay que ir seduciendo a gente que tengan un poco de interés en la ética y en la protección de los participantes para que participen, porque la mayoría de los miembros de comités de ética trabajamos ad honorem, representa tiempo una carga de trabajo extra. A veces, en el mejor de los casos, a los que son institucionales, las instituciones les dan algo de tiempo, les reconocen tiempo para que puedan hacer estas evaluaciones, pero no siempre. Y los comités de ética privados que pagan cantidades que son realmente simbólicas. Entonces, en estas condiciones es muy difícil captar a gente que realmente sepa mucho de los temas. Y como decía antes, muchos funcionan sin metodólogos ni farmacólogos. Estoy viendo que se pasa el tiempo, voy a intentar ir un poco más rápido. La ventaja es que yo muchas veces anticipo cosas que voy a decir después, entonces creo que no voy a dejar de decir las cosas que quería decir. La otra cosa que nos hemos encontrado es que, aunque los comités de ética cobran por la revisión de los ensayos clínicos, generalmente no tienen control sobre esos presupuestos. Los controla el ente administrador y si a veces es el sector público. Lo que tampoco sabemos es cuánto gastan. O sea, los presupuestos, nadie ha hecho en América Latina que nosotros sepamos, un presupuesto de lo que les cuesta mantener a un comité de ética, y no es poco. Si se cuenta todo el tiempo de los voluntarios, las secretarias, todas estas cosas. Pero lo cierto es que la mayoría de comités de ética funcionan con la sensación de que no tienen recursos para ir a reuniones, para hacer supervisiones, para comprarse libros, para hacer ninguna de estas cosas. A veces tienen que pelearse por tener un lugar para reunirse, a veces no tienen archivos, ni siquiera ni un lugar propio para guardar la información. Trabajan ad honorem. Si están en la universidad pueden tener acceso a expertos temáticos, pero muchos no tienen ni siquiera acceso a biblioteca, no tienen recursos para hablar con los participantes ni entrevistar a los participantes para saber si han entendido el consentimiento informado, pero también para ver cómo ha ido la implementación del protocolo. Cuando hacen alguna supervisión, porque ahora por ley se les obliga, lo que hacen es revisar los papeles y hasta cierto punto duplicar el trabajo que tiene que hacer la industria farmacéutica. O sea, están asegurando que el papeleo está todo bien, pero en realidad no están protegiendo mejor a los participantes. Y quizás los comités comerciales tengan más recursos, pero no lo invierten en proteger a los participantes en la investigación. También hemos visto que muchos de los comités de ética son renuentes a cuestionar ensayos clínicos cuando se les ha dicho que el protocolo ya ha sido aprobado por una agencia reguladora, ya sea la EMA o la FDA. Yo quiero insistir aquí que ni la EMA ni la FDA revisan si el protocolo protege o no a los investigadores. Esa tarea se ha delegado a los comités de ética. Lo único que hace la FDA y la EMA es revisar si la molécula de investigación se puede testar en humanos o no. Y eso dicho por los propios empleados de la FDA. El otro problema es que hay una fragmentación importante en la implementación de los ensayos. Participa la industria, participan investigadores, participan CROS, monitores de CROS que subcontratan a otras CROS.
hay un montón de gente involucrada que hace que sea más difícil asignar responsabilidades y también obtener información. Como anécdota os diré que en un momento a nosotros nos interesó saber quién era el investigador principal de un proyecto Bayer en España, y la Bayer nos dijo que no nos lo podía decir porque ese proyecto lo estaba manejando una CRO y no tenían permiso para acceder a la información que tenía la CRO. ¿Será cierto o no será cierto? No lo sé, pero es la excusa que nos dieron para no poder darnos el nombre de un investigador principal, que luego obtuvimos la información por otras vías, pero la industria no nos lo quiso dar. Algunos CEIs forman parte de las unidades encargadas de promover la investigación. Esto en sí limita la posibilidad de rechazar proyectos de investigación y ha llevado a destituir a algunos comités de ética y otros a que hayan comités de ética que renuncien en masa por las presiones que reciben de estos administradores. Hay una presión bastante importante por parte de gobiernos y por parte de los investigadores y de la industria para promover la investigación bajo estas premisas de que contribuyen a la economía del país y que transfieren tecnología. Ninguna de estas dos premisas se ha comprobado en América Latina. Nadie nos puede decir cuánto contribuyen los ensayos clínicos a los PIBs, al Producto Interno Bruto de los países, ni cuántos de los que están reclutando participantes, que los llamamos investigadores principales, acaban siendo investigadores principales de ensayos que han diseñado ellos mismos y que han financiado ya sea la industria farmacéutica o los centros de investigación locales. Esa transición nosotros no somos conscientes de que se haya dado. La gente que entra como investigador principal hace ensayos clínicos para la industria y se convierten en reclutadores de pacientes, pero no se convierten en investigadores. Y hay dificultades para evaluar qué pasa con los que experimentan reacciones adversas. Ya os he contado que no se han utilizado las pólizas. Frente a esto, ¿qué hacemos? Bueno, hay cosas que son relativamente sencillas. Una que cualquier país podría hacer en cualquier momento es evitar que vayan proliferando los comités de ética comerciales o con conflictos de interés inherentes a su trabajo. Es que lo dice, nuestra función es servir los intereses de la industria. Bueno, pues entonces estos entran en conflicto con los intereses de los participantes, no te podemos acreditar como comité de ética. Y el carrusel se da en la mayoría de los países también. Creo que Panamá es el único que dice que si hay un comité de ética que rechaza un ensayo, no puede pasarse a otro comité de ética para que lo apruebe. Pero en los demás países, en Brasil tampoco se da porque todos los comités de ética son institucionales. Pero en los otros países, si un comité de ética me rechaza un estudio, lo puedo llevar a otro comité de ética y a otro comité de ética hasta que alguien lo apruebe, y con esa aprobación lo puedo hacer en cualquier centro de investigación. Lo que ya os había dicho antes, separar a los comités de ética para que se especialicen en ensayos clínicos porque requiere una especialidad de conocimiento mucho más profunda. En Estados Unidos, el Ministerio de Salud y la Asociación de Facultades de Medicina y el Instituto de Medicina sugieren que el manejo de conflictos de interés se debe delegar a otro grupo especializado simplemente en eso, porque son muy difíciles de manejar y tienes que tener abogados ahí. Y luego, una de las cosas de las que estamos más convencidos es que hay que establecer mecanismos centralizados de investigación. De comités de ética centralizados. Eso quiere decir que quizás todos los protocolos de ensayos clínicos con moléculas para aerosoles respiratorios los debe revisar un comité de ética especializado en ensayos clínicos de enfermedades respiratorias, que tenga los últimos especialistas en metodología, pero también en conocimiento de enfermedades respiratorias, y así lo mismo para las otras enfermedades.
no puede ser que médicos generalistas o oncólogos estén aprobando ensayos clínicos de enfermedad cardiovascular, porque no los puedes elevar al conocimiento que tiene la industria que ha producido ese ensayo clínico, no pueden saber si ese comparador que se está utilizando es el adecuado, a las dosis adecuadas, esas cosas. Eso no elimina a los comités de ética locales. Los comités de ética locales serían los que deberían decir, sí, en nuestra institución tenemos investigadores honestos que pueden hacer esta investigación, reclutar aquí y hacer el ensayo, y esos comités locales son los que deberían dedicarse después a hacer una supervisión centrada en la protección del sujeto. O sea que no los elimina, pero al menos es un primer filtro. El comité de ética local no tiene que aceptar lo que han dicho, pero si ese comité rechaza un ensayo clínico porque el diseño está mal hecho, pues ese otro comité local no lo tendría que aprobar. Entonces, eso supone tener comités centralizados, profesionalizados, a los que se les paga, que algunos pueden ser de ámbito nacional, pero algunos quizás tendrán que ser de ámbito internacional, porque países pequeños, pues El Salvador quizás no puede tener especialistas de todo, o Paraguay, México quizás sí, y Brasil quizás también. Estamos de acuerdo en que esto es una aspiración, que es una revolución quizás, pero creemos que hay que aspirar a eso, a que hayan científicos que pongan un poco de orden a cómo se está haciendo la investigación hoy en día. Habría que haber algún sistema de acreditación de CEIs. Ahora los sistemas de acreditación son totalmente burocráticos. Nosotros pensamos que deberían basarse en cómo esos comités de ética están protegiendo a los participantes. Y las sedes donde estén situados estos CEIs no deben ser centros de investigación ni universidades donde se hace investigación. Deberían ser independientes, un poco para evitar esos conflictos de interés. Y deberían tener recursos físicos y monetarios suficientes para hacer su trabajo bien hecho, que no debería proceder de los patrocinadores. Esos patrocinadores deberían pagar a un centro público que luego lo distribuye a los diferentes comités de ética, pero esos vasos comunicantes entre el patrocinador y el que aprueba los ensayos clínicos se deberían separar por completo. Y esa cantidad que pagarían los patrocinadores pues va a depender mucho de la complejidad de los estudios y del número a reclutar y todas esas cosas. Y obviamente requiere trabajo. Esos recursos deberían ser lo suficientemente altos como para poder pagar a los que estén trabajando en esos institutos, en esos comités de ética profesionalizados. Esa gente que está en esos comités de ética no va a vivir de su trabajo en el comité de ética simplemente, serán profesores universitarios, estarán trabajando en agencias públicas o en bufetes de abogados. Y lo que el gobierno o esta ente supranacional tiene que hacer es pagarles a esas universidades y a esos bufetes de abogados el tiempo que esa gente no está dedicando a la universidad, sino que está dedicando al comité de ética. Y el jefe del comité de ética es el que tiene que decir cuánto tiempo esa persona le debe dedicar. Otras ideas también es que los comités de ética tengan locales, tengan a gente capaz de hablar con la comunidad y deseosa de hablar con la comunidad para verificar que tienen el consentimiento informado y que saben cómo comportarse cuando son sujetos de una investigación. Y comprobar que los derechos de los participantes son respetados. Pensamos que hay que trabajar en red para poder hacer interconsultas. Eso de que las actas de los comités de ética tengan que ser secretas es un problema, porque hay veces, concretamente con un ensayo clínico que se estaba haciendo en Argentina, pues nosotros nos enteramos porque un miembro de un comité de ética dice: yo creo que este ensayo clínico no es ético, pero de acuerdo a clinicaltrials.gov se ha aprobado en 100 centros de investigación. ¿Soy yo la que estoy mal o es
que el ensayo clínico está mal. Bueno, pues haciendo nuestras averiguaciones a través de contactos pudimos ver que al menos 23 de estos centros de investigación no habían aprobado el ensayo clínico. Pero eso en clinicaltrials.gov no se puede ver, porque es la industria la que alimenta esa información. Y hay confidencialidad. No deberían ser confidenciales. En el caso de Perú, los peruanos nos dijeron, a nosotros ese ensayo clínico nos generó mucho ruido y si hubiéramos sabido que en Argentina ese comité de ética lo había rechazado, nosotros lo hubiéramos rechazado. Pues eso es importante saberlo. También hay que hacer un registro de ensayos rechazados. Y eso no quiere decir que todo el mundo vaya a rechazar ese ensayo clínico, pero quiere decir que alguien lo va a revisar con más cuidado. Y ese registro de ensayos clínicos rechazados debería explicar las razones del rechazo. Se podría también pensar en sanciones y leyes que puedan sancionar a la gente que viola los principios que hemos aceptado cumplir con los principios internacionales de ética. Y hay que establecer un sistema para evaluar el desempeño de los CEIs y subsanar las deficiencias que se vayan encontrando. Ya como conclusiones, pues quiero que os quedéis con estas ideas. Se están haciendo muchos más ensayos clínicos de los que son científicamente necesarios. Que en América Latina estos ensayos clínicos tienen poco valor social y que los comités de ética no son capaces de filtrarlos y a veces no lo hacen por todos los conflictos de interés que tienen las instituciones. La verdad es que no se puede dar la culpa a los miembros de los comités de ética porque es gente muy altruista que hace mucho más de lo que puede, pero que están metidos dentro de un sistema que es bastante disfuncional. Los comités de ética en general no cuentan con los recursos para poder hacer una evaluación independiente. Ya os he dado bastantes ejemplos de esto. Y dada la importancia que todo el mundo dice que tienen los CEIs, hay que preguntarse por qué se ha invertido tan poco en asegurar que los CEIs funcionen adecuadamente. ¿Por qué no se han solucionado los problemas que se identificaron el siglo pasado en Estados Unidos y parece que hay podido ir implementando? ¿Por qué hemos dejado que se vayan empeorando estas cosas? Alguna solución se ha ido avanzando. En realidad las regulaciones que empezaron a haber en América Latina han ido mejorando, pero es dar un paso adelante y dos atrás. Y la institucionalización de muchos de esos remedios ha sido muy desigual. Y hay fortalezas en un país, pero debilidades en otros que obviamente se aprovechan. Y por último decir que nosotros estamos convencidos de que es un aliado, un CEI que funciona adecuadamente, también es un aliado de la investigación, porque lograría no solo que los investigadores hicieran bien su trabajo, sino que también los participantes cumplieran bien con su rol de participantes. Tendríamos datos de mayor seguridad, de mayor confiabilidad. Y ahora sí ya estoy dispuesta a aceptar las preguntas que podáis tener. Me he extendido más de la cuenta. Muchas gracias, Nuria, por tu brillante participación. Como siempre es un gusto escucharte. Y creo que este es un tema de bastante interés, obviamente para la comunidad de personal sanitario, personal del área de la salud, pero también ahora con esta situación de la pandemia que hemos vivido a nivel mundial, empieza a ser un tema de interés social. Algunas preguntas que tengo aquí por el medio del chat. Desde el punto de vista ético y de las leyes o regulatorio, ¿cuál es la diferencia entre la aprobación para uso de emergencia y la aprobación ordinaria de una vacuna, en este caso para uso en seres humanos? Es una pregunta que debería poder contestar, pero que no te la puedo contestar. La aprobación de emergencia es una aprobación basada en resultados preliminares. O sea, se aprobó como uso de emergencia. Creo que en todos los ensayos con vacunas lo que se esperaba era que hubiera alrededor de 150 casos
de gente en total que durante el ensayo clínico ya estuvieran en el grupo control o en el grupo experimental hubieran desarrollado COVID. La vacuna de Pfizer creo que se le dio la autorización para uso de emergencia cuando solo habían ocurrido 90 de estos eventos. La industria no podía presentar resultados definitivos hasta que tuviera la muestra total, que eran 156 o una cosa así. Una de las diferencias es esa, que son aprobaciones basadas en resultados preliminares. Si hay otras diferencias, la verdad es que no me he parado a mirarlo. Tiene repercusiones en eso y aquí en Estados Unidos lo estamos viendo. O sea, mientras una vacuna solo tiene una aprobación para uso en emergencia, no se puede obligar a nadie a vacunarse. Ahora que la vacuna de Pfizer ya se le ha dado la aprobación plena para mayores de 18 años, quiero decir para mayores de 18 años, no para adolescentes, hay un montón de centros privados y centros públicos que están empezando a exigir a los trabajadores que se vacunen y eso antes no lo podían hacer. Esto es una parte, hay otras diferencias, pero no las sé. Perdón, es una parte interesante que tal vez la población en general no había estado tan consciente de estos procesos de aprobación. Sin embargo, ahora que las vacunas han sido aplicadas bajo una aprobación de emergencia, observamos en México que durante las primeras jornadas de aplicación de las vacunas se estuvo solicitando la firma de un consentimiento informado, bastante escueto y con poca información realmente entendible para los pacientes. Sin embargo, en la medida que han avanzado las jornadas, ya no se está haciendo, simplemente se da una ficha de vacunación que no tiene ningún elemento del consentimiento informado. ¿Cómo lo han visto este proceso en América Latina? Nosotros sí firmamos consentimiento informado. No tuvimos tiempo de leerlo. O sea, es así. No hubo ningún tiempo de leerlo. Es lo que os decía con los ensayos clínicos. Uno ya ha decidido que se va a poner la vacuna antes de llegar al sitio. Si no, no irías, ¿no? Y entonces, la verdad es que yo firmé el consentimiento y ni siquiera lo he leído después de haberme puesto la vacuna. Claro, también tengo que decir que no fui de las primeras que me fui a poner la vacuna. Me intenté averiguar por todos los medios factores de riesgo, efectividad, y tenía otra circunstancia. Mi madre tenía 92 años y yo necesitaba ir a España a verla y sabía que las líneas aéreas eventualmente iban a obligar a que tuvieras la vacuna puesta. Entonces, bueno, pues tengo que ir, pero me intenté enterar al máximo. Ahora, yo sí creo que todos los que nos vacunamos, mientras no tenía una aprobación total, en realidad era un experimento un poco a nivel mundial. Y creo que allí perdieron la oportunidad de darnos seguimiento. Aquí yo, por mi interés en todos estos temas, tú te podías inscribir en una página del CDC para que te fueran preguntando si tenías efectos secundarios. Yo me inscribí y al cuarto día de decir que no tenía efectos secundarios después de la segunda dosis, dije ya no me manden más porque me pareció que no iba a tener ningún otro efecto secundario. Pero cuando fui por la segunda dosis, me quise volver a inscribir y me volví a inscribir. Aceptaron la inscripción, pero yo nunca pude, y ahí sí tuve efectos secundarios y ya nunca pude reportar efectos secundarios. Habían bloqueado mi teléfono para hacerlo. Otra amiga mía tuvo efectos secundarios serios, se desmayó al día siguiente de haber recibido la vacuna. Se hubiera podido dar un golpe si no hubiera estado su marido ahí y quizás no lo hubiera contado, no lo sé. Pero ella, que tiene un PhD, intentó reportarlo al CDC y no pudo. Llamó varias veces, intentó utilizar varios apps, no pudo informar. Entonces yo creo que hay un subregistro bastante importante de reacciones adversas que sí han ocurrido y que no las sabemos. Si esos efectos adversos
llegan a contrarrestar los beneficios de la vacuna. Yo creo que en este momento no, que dentro de todo las vacunas han sido bastante seguras, pero que hay efectos secundarios para alguna gente. Sí, un amigo mío tuvo un efecto secundario impresionante con la vacuna de Pfizer, y si yo lo llego a saber antes de vacunarme, me lo hubiera pensado 5 veces antes de ir, porque realmente ahora está muy bien, pero hizo toda una pericarditis. Yo pensé que la palmaba. Dije, Joao no se va a recuperar. Sí se recuperó, pero no era nada agradable. Ves un caso así y te das para atrás. Pero De la hecho, verdad, a nivel global no han habido muchos. ha sucedido más o menos lo mismo aquí en cuanto al reporte de reacciones adversas. Voy a leer una pregunta del doctor René Crocker. Dice, ¿existen códigos éticos para regular a las revistas que difunden conocimientos sobre la investigación que se realiza sobre ensayos clínicos? Entiendo, ¿es la investigación ya aprobada, doctor René, o la investigación en proceso de aprobación? Ya aprobada y... Okay. No sé si hay criterios éticos que tenga que haber. Bueno, hay un comité internacional de editores de revistas médicas. Lo que se sabe es que la investigación patrocinada por la industria suele informar resultados positivos 50 veces más, con un 50% más de probabilidades que cuando el financiamiento es independiente. También se sabe, y esto cada vez está, que muchas de estas revistas médicas viven de la industria farmacéutica. Es un claro conflicto de interés. Si abrir cualquier revista médica está lleno de anuncios pagados por la industria. La industria también paga separatas de ensayos clínicos, de los resultados de ensayos clínicos que favorecen a su producto, y es lo que distribuyen a los médicos para que receten el producto. Se dice que estas revistas médicas no podrían sobrevivir económicamente sin el patrocinio de la industria. Ahora, y en el Boletín Fármacos lo hemos reportado alguna vez, se está empezando a hablar de que los mismos editores de esas revistas tienen conflictos de interés con la industria farmacéutica, o sea, han recibido dinero directamente de la industria farmacéutica, y algunos participan en las juntas directivas de las empresas. Y ver que ahora con el COVID tuvimos escándalos específicamente con Lancet y el New England Journal of Medicine, pero en el área social. Yo estaba ahora con una investigadora española que realmente es así, es un gurú y hace investigación propia, y ella me decía, Nuria, es que la investigación está muy dirigida. Yo me dediqué a estudiar unas moléculas porque en una reunión alguien patrocinado por la Sharing Cloud dijo eso, y entonces me olvidé de las otras, me fui por lo que había dicho ese señor, pero decía, todo está muy dirigido. Y ellos patrocinan mucho más que cualquier centro de investigación local. Entonces, incluso los investigadores que no quieren patrocinio de la industria o que quieren hacer investigación pura, se ven obligados a hacer este tipo de investigación. O sea, sí hay una asociación de editores de revistas médicas que exige que se divulguen los conflictos de interés de los investigadores. Pero también la gente que ha estudiado esas cosas dice que divulgar el conflicto de interés no evita que sigas teniendo el conflicto de interés y no obliga a que seas más imparcial a la hora de presentar los resultados. Ayer precisamente el Biomedical Ethics Journal publicó un artículo sobre las condiciones que ponen la industria farmacéutica a los investigadores a la hora de publicar los resultados de los ensayos. Los investigadores no son libres de publicar lo que ellos experimentan. Tiene que dar la aprobación la industria farmacéutica. Allí había un ensayo clínico en Medellín que pidió el consentimiento informado de la comunidad
y lo hizo de una forma que a mí me pareció muy creativa y le pedí hace ya 5 o 6 años al investigador principal si me podía mandar un artículo explicando eso, algo que a mí me parecía positivo y no lo ha hecho todavía, porque la industria necesita el permiso de la industria farmacéutica y que patrocina el estudio. O no se lo han dado o él no lo ha querido hacer, no lo sé, no lo ha querido pedir. Pero eso que a mí me parecía que era positivo no se ha podido hacer. Entonces, hay alguna regulación, pero es mínima. Y eso que os iba a decir, lo del Lancet y el New England Journal of Medicine, nosotros hemos publicado un libro sobre ensayos clínicos y ética en América Latina, lo publicamos con la editorial Lugar en el 2012, y yo vi un artículo en el Lancet sobre los resultados de ese ensayo clínico con la vacuna del neumococo que se había hecho en Argentina, donde nosotros decíamos que la GlaxoSmithKline había perdido el juicio. El Lancet publicó un artículo escrito por una argentina que decía que el Lancet, que el GlaxoSmithKline había perdido el juicio. Tal fue el susto que me llevé que llamé al editor de Argentina y le dije, por favor, para la publicación del libro. Porque evidentemente si yo publicaba un capítulo criticando a GlaxoSmithKline y diciendo una cosa que no era correcta, el juicio que me caía al día siguiente acababa con todos mis ahorros, mi jubilación y la de mi familia. Entonces nos dimos, y el editor, que era argentino, dijo, me extraña mucho que eso sea cierto. Acabamos publicando un artículo con lo que decía el Lancet sobre esto de Argentina y lo que decía los documentos legales de Argentina. Estaba todo totalmente mal. O sea, el Lancet en ese caso no verificó ninguna de la información que le había dado esa persona argentina que nadie conoce y que probablemente, bueno, yo no sé si la pagó la GlaxoSmithKline o no, pero no verificó nada. Y en los estudios que yo antes me dedicaba mucho a estudiar reformas de salud y también publicó muchos artículos sobre la reforma de salud neoliberal de México, pero no publicó nada sobre otras reformas de salud con mayor repercusión, ni siquiera la de Colombia, que también era neoliberal. El Lancet no publicó nada. ¿Por qué publicó tanto con la reforma de salud de México? Pues porque había una relación entre el que en ese momento era ministro de Salud y el que era editor del Lancet. O sea que los conflictos de interés están en todos lados y para todos los temas. Y lo que se necesita es gente valiente que los vaya poniendo a flor de piel, ¿no? Que los vaya sonsacando, y también editores que sean un poco más incisivos y periodistas más incisivos. En realidad, muchos de los conflictos de interés que se han descubierto lo han descubierto periodistas, ni siquiera investigadores, ni agencias reguladoras, ni miembros de comités de ética. Algunos miembros de comités de ética han sacado cosas que han llevado a denuncias, y eso sí es cierto. Y también hay que decir que muchos países, o hay pocos países, que protejan a los delatores de esos conflictos de interés, que también es algo por lo que hay que luchar. Bueno, voy a comentar un comentario que hace el doctor Oscar Lanza de Bolivia. Dice, la ciencia debe guiar y conducir los ensayos clínicos. La ética debe esforzarse de proteger a los pacientes, de sus usuarios. Los estados son responsables de la regulación. ¿No considera usted que el tema para atacar estos problemas es la promoción de una mayor gobernanza, vista como el derecho de la sociedad civil para poner bajo escrutinio público a lo que hacen las industrias y el rol de los 6? El problema es que hay un exceso de gobernabilidad en nuestros países, no infrecuentemente horadados por la corrupción corporativa. Bueno, es que las empresas farmacéuticas tienen tanto poder económico que se lo han podido comprar todo. Donde se conoce más, la agencia reguladora que más se ha estudiado, y a mí me encantaría que hubieran más estudios de agencias reguladoras de América Latina, pero en este momento no los hay. La agencia reguladora que más se ha estudiado es la FDA.
en partes de las más transparentes, y los conflictos de interés que tiene la FDA son impresionantes. Y ahora lo habéis visto con la aprobación del medicamento para el Alzheimer, que todo el mundo está de acuerdo, incluyendo los comités que asesoran a la FDA, que no sirve para nada, que va a llevar a la ruina los programas públicos de aseguramiento en salud, y en cambio el producto se aprueba y no es el único, se han aprobado otros bajo las mismas premisas. ¿Por qué? Pues porque la industria farmacéutica tiene muchísimo dinero. En Estados Unidos se conoce que es una de las que más contribuye a las campañas, al lobby del Congreso y del Senado. Por eso es tan difícil pasar ninguna ley que controle precios y que controle nada. El Senado y el Congreso también son los que aprueban al ministro de Salud, y creo que también aprueban a quien es el comisionado de la FDA. En este momento realmente cuando entró Biden teníamos cierta esperanza de que pusieran a un señor a la cabeza de la FDA que ha estado defendiendo, que ha estado participando con la sociedad civil, que está trabajando en una universidad, que es un tipo rígido y ético. Pues todavía no se ha nombrado a nadie, llevamos ya 8 meses. Quieren nombrar a una persona que yo sepa ya ha aprobado 3 medicamentos contra lo que asesoraban los científicos, incluso los científicos de la FDA. Y es muy probable que ella acabe siendo la jefa de la FDA, con todos los conflictos de interés que eso tiene. Las puertas giratorias entre la FDA y la industria se documentan cada día. Creo que 8 de los últimos 9 directores ejecutivos de la FDA, en el momento que se hizo el estudio, y no me acuerdo en qué año se hizo, estaban trabajando para la industria farmacéutica. Y eso afecta también a muchos de los que escriben sobre ensayos clínicos. La gente de la Universidad de Duke tiene, no quiero señalar a Duke, también en Harvard, también las universidades de Pensilvania, han tenido conflictos muy directos, tienen muchos contratos con la industria, van y hacen internados en la FDA o en la Casa Blanca e influyen en la toma de decisiones. Muchas de estas cosas, la ciencia se ha politizado, quizás en otras épocas también estaba politizada, pero quizás no tanto. Había unas épocas en que los políticos no dependían tanto de qué es lo que dicen las encuestas de turno, y habían políticos que educaban a la población. Y hoy en día eso se ha perdido. En realidad hay políticos que promueven en Estados Unidos y en otras partes que son anticiencia, diría yo. Entonces, con eso es muy difícil quizás exigir al último eslabón de la cadena, ¿no? Pero lo que a veces toda esta gente que está en el último eslabón de la cadena no nos damos cuenta, y ahí me incluyo porque yo estaba en comités de ética cuando no me daba cuenta de todas estas cosas, es que estamos siendo utilizados y que en lugar de a veces proteger, formamos parte de un engranaje, y que nos podemos sentir muy orgullosos a veces de parar un ensayo clínico o de mejorar un consentimiento informado, pero que dentro del océano de cómo está funcionando la investigación, esa nada más es una piedrecita pequeña que le hemos intentado sacar, pero que realmente hay algo más que no está funcionando, que es más grande que nosotros, y que a nivel aspiracional hay que ser conscientes de que lo que estamos haciendo, los tenemos que seguir haciendo, pero solo es una parte del puzzle, que hay que trabajar a un nivel más alto y unirse a gente que está trabajando por otras cosas. O sea, yo creo hoy en día que no podemos seguirle dando a la industria farmacéutica el poder de ser juez y parte. Ellos diseñan la investigación, ellos deciden cómo se va a investigar, ellos hacen el diseño de los protocolos, ellos escriben los protocolos y las agencias reguladoras los aprueban.
eso es ser juez y parte. En este momento no nos podemos independizar de la industria porque la dependencia es muy grande, pero sí debemos exigir a nuestros países que vayan exigiendo más independencia, que vayan financiando más la investigación local. El promover la investigación en los países no es venir y hacer ensayos clínicos, sino financiar agencias locales de investigación. Hay que promover investigación pública y hay países que lo están haciendo. Ahora en Argentina hay un gran impulso por la investigación pública en farmacología. Brasil también lo puede hacer. Esa es la responsabilidad del gobierno, no canalizar más ensayos clínicos al país, y si lo van a canalizar, que nos digan cuál es la contribución de los ensayos clínicos realmente a la economía. Nosotros pensamos que aunque sí los ensayos clínicos son caros, no son tan caros como dice la industria, y que su contribución al PIB de cualquier país en los que se están haciendo es mínima comparado con otros sectores industriales o incluso la agricultura para muchos países de América Latina. O sea, que no nos engañen. Yo estoy feliz con que al menos estas cosas se sepan y nos unamos a la gente que está promoviendo, pues por ejemplo, una de las áreas complicadas es las leyes de patentes y cómo la patente favorece el monopolio y favorece los precios altos. Pues ahora también, gracias un poco al COVID, ese movimiento para que se eliminen las patentes de los productos COVID ha tomado mucho vuelo y hay mucha participación de la sociedad civil y de los gobiernos que ya se está enfrentando a las patentes. Y hay otros grupos que llevan años trabajando en esto y diciendo que sí, que hay que recompensar a la industria que es innovadora y hay que pagarles, pero hay que separar los precios de los medicamentos del costo de la investigación para poder democratizar el acceso. Quiero decir, hay que engranarse y hay que apoyar estas iniciativas que aunque no las conozcamos con tanta profundidad, pero al menos conocer quiénes son los actores y conocer el puzzle para poder posicionarse en algunas de esas cosas. Y ya sé, Óscar, que no estoy respondiendo a lo que tú quieres, pero es que es muy difícil que una agencia reguladora pequeña en Bolivia, en El Salvador, se enfrente a eso. Pero sí se ha generado un movimiento que yo creo que es importante. Vosotros sabéis que en América Latina la mayoría de productos que se comercializan los aprueban las agencias reguladoras en base a que los ha aprobado la FDA y la EMA. Bueno, pues si la FDA está comprometida y está aprobando medicamentos que los científicos dicen que no se deberían aprobar, las agencias reguladoras de los países no deberían dejarlos entrar en esos países. Y en lugar de seguir las recomendaciones de la FDA, deberían seguir las recomendaciones de los boletines independientes de medicamentos, que tardarán un poco más, pero como vemos que no hay innovación, pues da lo mismo. En realidad, ningún país se debería sentir orgulloso por ofrecer acceso a las últimas moléculas. Si tardamos un poco más, pero son moléculas buenas y asequibles, pues estamos mejor. Entonces, separar esa dependencia de la aprobación de medicamentos nuevos de las agencias reguladoras que consideramos estrellas, podría ser algo que las agencias reguladoras ya pueden empezar a hacer, y Argentina está liderando un esfuerzo en esa línea en este momento. Y otros podrían intentar imitar. Y hay una asociación de agencias reguladoras latinoamericanas. Si como grupos se quisieran poner de acuerdo, podrían llegar más lejos. Nuria, pregunta el doctor René Crocker, ¿por qué hay un bloqueo sobre la investigación que se realiza en plantas medicinales? ¿Cómo lo percibes tú? Ahí los únicos que han hecho investigación un poco más seria, que yo sepa, son los alemanes. Y yo creo que lo que yo percibo es que el que promueve investigación es porque se va a beneficiar de los resultados. Y no hay empresas de herbolaria que estén convencidas que se van a beneficiar de los resultados.
trabajar en herbolaria es muy complicado porque hay muchas dificultades para controlar dosis, controlar la fuerza del producto, la efectividad. La verdad es que yo de eso sé muy poco. Y lo que sé a veces es preocupante. Me acuerdo hace poco que estuve en Colombia y fui un día a dar un paseo y estábamos en un teleférico y un señor del teleférico estaba diciendo que él ya no creía en los medicamentos y cada día tomaba ginkgo biloba y no sé cuántas otras hierbas. Y yo acababa de publicar algo sobre los efectos adversos del ginkgo biloba, ya no me acuerdo cuáles son, pero tienen sus efectos adversos también y a veces a los que estamos un poco en ese campo lo que nos preocupa es precisamente que no hay suficiente investigación, que la gente que empieza a ser escéptica de la industria farmacéutica se está fiando más de los herbolarios y de la medicina homeopática y que que detrás de eso también hay mucha gente cleptómana que está diseminando información no probada, que sí, que habrá gente con muy buena intención, pero que también detrás de eso hay un gran negocio. Lo mismo pasaba con Herbalife. Y a mí también me preocupa mucho la posibilidad de contaminación, la contaminación voluntaria, pero también hay una contaminación del medio ambiente con minerales pesados en los sitios donde quizás se cultiven estas hierbas con la mayor intención. Entonces yo creo que porque no hay un mayorista que se vaya a aprovechar, eso es lo que hace que no haya tanta investigación. Debería haberla. Pero a mí me preocupa que a veces los que somos críticos en este campo promovemos que haya mucha gente que use herbolaria y homeopatía sin que tengamos suficiente información también de que eso funciona y sin tener bastante información de efectos adversos. Pregunta la doctora Gabriela Carrillo, ¿cómo evitar el conflicto de interés entre editores, autores e industria farmacéutica? Dándolos a conocer. O sea, yo creo que yo no sé cómo se edita. Me estáis preguntando muchas cosas que sí, ojalá tuviera soluciones. Yo no sé cómo se editan, pero lo primero es dándolos a conocer. Y hay poca gente que lo pueda hacer. Entonces, las leyes de protección de los delatores, yo creo que es algo que hay que promover en todos los países, para que esas cosas se puedan dar a conocer y puedan salir a la realidad. No sé, hay algunas revistas, hay una revista que se llama Accountability and Research en inglés, pero nosotros tuvimos un conflicto de interés, fijaros con quién, con la OMS. Nos habían aprobado un ensayo, este estudio que os dije que miramos los productos que se habían testado en América Latina y quisimos ver si se habían aprobado, si se habían comerciado en los países, a qué precio y si añadían valor terapéutico, lo sometimos como primera instancia al boletín de la OMS, que nos lo aprobaron para publicar, con gran sorpresa nuestra, porque la OMS sabíamos que tenía conflictos de interés con la industria farmacéutica y pensábamos que no lo iba a aprobar. Pero los revisores fueron muy buenos. Uno de ellos decía, este artículo hay que aprobarlo, aunque no incluyan las revisiones que nosotros hemos solicitado. Bueno, pues cuando recibí las galeras, se lo di al coautor y le dije, Antonio, ¿puedes revisar esto? Generalmente revisar las galeras no es nada, es verificar que incluyen todo. Y Antonio me llama y me dice, Nuria, yo no lo puedo revisar, este artículo no es el que nosotros presentamos. Habían cambiado el abstract, habían quitado 4 tablas, la discusión que era de 2 o 3 páginas la habían reducido a un párrafo, todos los adjetivos los habían quitado, todo lo que tenía que ver con si los medicamentos eran innovadores o no, lo habían quitado. O sea, la revisión por pares fue muy fácil, con 2 hice una segunda versión incorporando esos comentarios y se aprobó. Pero luego, con el editor, tuve que hacer 6 versiones, 6.
Y lo que acabé haciendo para no comprometer mi integridad, y no sé hasta qué punto la comprometí, fue quitar toda la parte de qué es lo que añaden de valor terapéutico. Y solo publicamos en el boletín de la OMS el hecho de que no se comercializaban y que se comercializaban a precios muy altos. El tercer aspecto, tuve que buscar otra revista si lo quisiera publicar, con las dificultades que eso tiene, porque claro, la metodología es la misma y entonces algunos te dicen que estás duplicando un ensayo. Y luego publiqué un artículo explicando en Accountability and Research, explicando todo el problema con la OMS. El editor de Accountability and Research, no sé si fue antes de publicarlo o después, recibió una carta o se lo mandó a la editora de la OMS. Y la OMS quería publicar una carta a la que yo debía responder diciendo que yo había hecho las cosas mal. Mi carta de respuesta a esa carta de la editora fue tan dura, demostrándole, y era larguísima, era más larga casi que el artículo, demostrándole cómo no era cierto que ellos no publicaran artículos con tantas tablas, y había hecho una revisión de todo lo que ellos habían publicado durante los últimos 2 años, que retiró la crítica. Entonces, pues en Accountability and Research está eso, pero no está la guerra que después me dio a mí la editora de la OMS, que probablemente yo le había escrito a ella directamente pidiéndole ayuda para manejar a ese editor. Y tengo que decir que ese editor ya no está trabajando en la OMS. Dejó de trabajar, no sé si a partir de eso o no, pero evidentemente mi artículo le cayó en manos de un editor que estaba comprometido. Y la editora tiene mucho trabajo porque no solo trabaja para la OMS, sino también para otras cosas, y no lo revisó. Y es una de las editoras que más se ha enfrentado a la industria. O sea, yo no creo que fuera mala intención. Bueno, todo esto para decir que cuando alguno de nosotros nos censuran y a la gente que estamos trabajando un poco, siendo críticos con la industria, nos censuran con mucha frecuencia, tenemos que encontrar otras avenidas para hacer valer nuestros criterios. Y a veces eso las universidades no lo premian. Le premian más a esa señora argentina que publicó un artículo falso sobre cómo se había dirimido el curso de GlaxoSmithKline. Obviamente esa mujer publicó en una revista de gran impacto, que a nosotros que publicamos la verdad. Y yo creo que lo que va a pasar es que si todos vamos aflorando esos conflictos de interés, pues muchas de esas revistas que ahora son tan prestigiosas van a dejar de serlo. Y lo que yo estoy viendo es que ahora yo a veces me fío más de blogs, de gente que sé que es muy concienzuda trabajando, que de lo que sale en revistas de alto impacto, porque han empezado a acumularse casos en los que ves que hay sesgos, que a veces no puedes poner el dedo en la llaga. Cuando nosotros estaba trabajando todavía en sistemas de investigación, le propuse a unos investigadores holandeses que habláramos de por qué solo ciertas reformas se discutían en revistas de alto impacto. Y esos investigadores me mandaron toda una lista que la guardé durante muchos años, pero que creo que ya no lo tengo, de quiénes eran los dueños de las revistas de alto impacto. Y todo eran compañías de seguros e industria farmacéutica. No todo, pero prioritariamente. Y luego algunos institutos de investigación que se prestan a esas cosas. En el área farmacéutica hay uno que juega un papel importante y ha jugado un papel muy importante en la respuesta a la pandemia, que es la Fundación Bill Gates. Y ya ha empezado a salir mucha información crítica de Bill Gates y la pandemia, pero es que Médicos Sin Fronteras ya había empezado a cuestionar a Bill Gates con la promoción que estaba haciendo de las vacunas del VPH en Ruanda y en países que dedican un presupuesto muy bajo a productos farmacéuticos y donde la vacuna del VPH representaba un porcentaje muy alto del presupuesto en medicamentos.
quiero decir que lo que hay que hacer es denunciar, ese es el primer paso. Luego, ¿qué hacemos? Pues ya se verá y lo verán los gobiernos, pero el primer paso es denunciar lo que se sabe. Y se sabe mucho más, hay gente que sabe mucho más de lo que se ha divulgado a la prensa en general. Precisamente porque los que tienen poder económico utilizan cualquier medio. Óscar Lanza y yo conocemos a gente que ha sido víctima de procesos judiciales totalmente triviales, financiados por la industria, por decir las cosas que ya se sabían. A nosotros mismos, el Boletín Fármacos, hemos tenido 2 amenazas de juicio que pudimos dirimir en negociaciones, pero la amenaza estuvo ahí y la verdad es que te paralizan un poco, porque emocionalmente es muy desgastante. Nuria, algunos comentarios. Definitivamente tu conferencia amplía el panorama de muchas problemáticas vinculadas con la investigación y la necesidad de autonomía de las entidades que se encargan de ella. Por otra parte, la doctora Yolanda Martínez dice, en México nos estamos enfrentando a las consecuencias de la confrontación entre la industria farmacéutica con grandes conflictos de interés y la Secretaría de Salud, que se ha reflejado, pues, en algunos aspectos en carencia de medicamentos que lleguen a la población. Entonces, ¿qué se hace? Pues, yo creo que es lo que decía antes, que no podemos tomar decisiones radicales en este momento, porque la dependencia de la industria es muy grande. Entonces hay que ir dando pasitos pequeños. Ahora, por ejemplo, con esa iniciativa de separar los premios a la innovación de los precios de las patentes, hay unos planes pilotos tanto en Estados Unidos como los otros son en Suecia, por los cuales lo que se piensa hacer es recompensar o pagarle a la industria una cantidad importante por los nuevos medicamentos que desarrolle, a cambio de que los avances por los no los nuevos medicamentos, los nuevos antibióticos. Un problema que tenemos es que no hay antibióticos, no se investiga porque los tratamientos son cortos y entonces la industria no puede lucrar. Para eso lo que se ha propuesto son estos planes pilotos donde el gobierno le paga una cantidad importante a la industria farmacéutica que saque un antibiótico nuevo a cambio de que esta industria le dé todos los antibióticos necesarios sin estimular el sobreuso de antibióticos para no promover resistencias. Todo esto todavía no sabemos qué resultado va a dar, pero se está probando para ver si esos premios se pueden utilizar para la promoción de medicamentos en otras áreas. Hay que avanzar poco a poco y yo creo que lo que hizo el gobierno actual de México fue darle un palo a algo que estaba funcionando con corrupción o sin corrupción o con lo que sea, pero estaba funcionando sin tener establecida una alternativa que pudiera servir a la población. Y ahí está el problema, que la responsabilidad primera es a la población y luego ir poniendo trabas a la corrupción que desgraciadamente está tan extendida. Yo no quiero decir que la corrupción solo existe en América Latina. En Estados Unidos hay tanta corrupción como en América Latina, con el agravante de que aquí es legal y aquí no se llama corrupción porque las contribuciones que se hacen a las campañas electorales son legales, pero en cualquier otro sitio se consideraría corrupción. Entonces, a veces estigmatizamos a los países con eso. Yo creo que está muy extendida en todos lados. Pues muchas gracias, Nuria. Muchísimos comentarios. Saludos de América Latina, Perú, Bolivia, Guatemala. Aquí estamos viendo en el chat también saludos de varios estados de la República. Como siempre, una ponencia que nos clarifica mucho el panorama, los juegos de interés, nos explica el porqué de muchas cosas y que nos deja con un ámbito de preocupación, pero también reflexionando sobre nuestro papel como académicos, en declarar la situación, en hablar con la verdad
y poner nuestro granito de arena cuando nos toque participar como miembros de comités o como investigadores. Muchísimas gracias. Si alguien no tiene otra pregunta adicional, le damos las gracias a Nuria por esta excelente conferencia, por compartirnos su experiencia de vida, que ha sido parte de lo que se ha dedicado en los últimos años. Y como siempre, invitarte, tienes la puerta abierta para que regreses en otra ocasión, Nuria. No, yo os agradezco la oportunidad de hablar de los temas que a mí me cautivan. Lo siento si el panorama es un poco triste, pero entre todos intentaremos mejorarlo, espero. Y si tenéis alguna pregunta o queréis seguir hablando de estas cosas, pues yo he puesto mi dirección electrónica en la presentación, pero también podéis leer el boletín de salud y fármacos que está en www.saludyfarmacos.org, y muchas cosas de las que he dicho aquí las hemos ido publicando en castellano ahí, precisamente para diseminar lo que conocen muchos angloparlantes y que a veces se nos pierde por dificultades de idioma. Muchísimas gracias, Nuria. Y bueno, paso a la entrega simbólica de la constancia por parte del equipo de investigación. La constancia de tu participación en este seminario, yo sé que para ti es una parte de tu gran trayectoria. Doctor Ezequiel está por ahí. Muchísimas gracias. Llegar a nombre del Seminario Internacional de Salud Pública, se entrega esta constancia a la doctora Nuria Omedes Beguer por su valiosa participación como ponente con este tema, reiterándole nuestro agradecimiento y reiterando también que en otra ocasión volveremos a solicitar su presencia. Muchas gracias, Nuria, y gracias a todos los asistentes por acompañarnos con nosotros el día de hoy. Tienen la sesión grabada en el Facebook del seminario por si gustan contactar directamente a la doctora Nuria. Muchas gracias. Gracias, muy amable por su participación. Excelente. Damos paso al doctor Juan Carlos para la presentación de la sesión de la próxima semana. No tengo aquí la hoja, doctora, si me hace favor. Su micrófono, doctora. La próxima semana la próxima sesión del seminario será con la participación del doctor Juan Carlos Paz con el tema de las redes sociales en salud pública. La sesión será el día 6 de septiembre, igual que siempre, a las 10 horas, en esta misma señal de Zoom y en la misma señal del Seminario Internacional de Salud Pública por medio de Facebook. Esperamos su presencia y agradecemos la compañía el día de hoy.